Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Hoy es 1 de mayo del 2020 y aún seguimos en cuarentena. Hoy se celebra el Día del Trabajo, pero creo que se va a pasar a ser Día del Desempleado porque muchos ya han quedado sin trabajo por esta cuarentena, ¿no? Y ojalá que lo recuperemos pronto. Aquí se está conectando John para continuar para iniciar, ¿no?, la charla. ¿Qué tal? Le voy a acomodar esto. Como comentaba, hoy estamos ya 1 de mayo y es nuestro tercer podcast, donde esta vez vamos a hablar del cine y la soledad, ¿no? A lo largo de toda la historia hay varias películas, ¿no?, que han tratado este tema, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo siempre nos estamos enfocando en 4 o 5 películas para poder comentarlas con mayor profundidad, ¿no? Pero podemos ir mencionando en el transcurso algunas otras que recordemos mientras hablamos, ¿no?, de eso. Quería comenzar con la más antigua, que sería el film de Ozu, ¿no? Primavera tardía, si es que no estoy mal. No, o es Humberto D. Sí. No, esa es más antigua todavía. Primavera tardía es del año 49, de 1949. Y la de Humberto D es del 52. Ah, ok. O sea que sí podemos empezar por la película japonesa. Ya. Humberto Ozu, sí. A ver, ya Leonardo dio un inicio acerca de lo que vamos a hablar acerca de la soledad y el hombre entendiéndose como varón, mujer, y en este caso en particular la película trata sobre el hecho de que una mujer no quiere desligarse de la figura paterna, en este caso representado por un anciano profesor con quien vive en una ciudad a las afueras de Tokio. Recordemos de que es una película ambientada después, es post la Segunda Guerra Mundial, y de esta forma podemos entender varios aspectos de lo que significa la vida de una mujer en estos tiempos, en los tiempos en los cuales se desarrolla la película. Hay que entender de que Japón tiene como figura casi, digamos, no le llamamos mesiánica, sino casi similar a una deidad, a su emperador. En este caso era Hirohito, una figura paternal para todo Japón, y que tiene su alter ego en la figura del padre, y por tal motivo hay una fuerte relación del padre como figura omnipotente, como figura preponderante o autoritaria dentro de la estructura familiar. Lo curioso de esta cinta es de que parece que está intrínsecamente en esta mujer, en particular en la hija de este anciano profesor. Vemos de que la hija asume la figura paternal autoritaria, entre comillas autoritaria, como algo que no se puede discutir y que a la vez le produce cierto placer, le produce cierta alegría. Y durante buena parte del metraje, como 40 minutos, observamos de que
el semblante de la chica siempre es de una alegría desbordante. En todo momento no vemos que se molesta en una situación como ir a un museo, observar una obra de teatro, caminar por la calle, conversar con su padre. Siempre tiene un semblante alegre, pero basta de que el padre, ya casi a la mitad del metraje, le pide, casi obligándolo a que tiene que casarse, es donde vemos esa ruptura, ese quiebre, y vemos que su hija, una señorita de aproximadamente 25 años, cambia de forma abrupta. Para empezar, esa felicidad se rompe, esa especie de equilibrio que existía en su mundo y que deriva en una resolución que todavía no vamos a comentar. Eso es lo primero que podemos decir hasta el momento de esta película, Leo. Sí, como comentas, sucede, como mencionabas, estamos en una sociedad que es, digamos, patriarcal, donde lo que decide el padre es como, no se puede objetar, ¿no?, esas decisiones, y porque, digamos, es casi obligada a que se case como fuera y con quien sea, ¿no? A pesar de que ella está contenta con esa forma de vivir que tiene, que es cuidando a su padre que es viudo, ¿no? Y que está sin esposa, ¿no? Y como mencionabas, todo desde el inicio se ve como ella está casi como con una sonrisa pintada en el rostro, ¿no? Porque hasta en cierto modo se podría decir que ya exagera mucho el estar feliz, ¿no? Porque hay cosas cotidianas que no necesariamente tiene uno por qué estar feliz, pero ella está feliz de todo lo que ocurre a su alrededor. Y lo curioso es que, como decías, ya ha avanzado unos 40 minutos cuando el padre se preocupa de que ella ya ha llegado a cierta edad y todas sus conocidas de esa edad ya se han casado. Ella sigue soltera, ¿no? Entonces se preocupa porque cree que se va a quedar ella sola, ¿no? Y le dice esta especie de comentario, entre comillas, orden, para que ella se case con el primero que encuentre a su disposición, ¿no? Y por una parte es curioso porque lo que el anciano padre desea es que su hija no se quede sola, sin importar que esa ida de la casa de su hija va a dar como resultado que él sí se quede solo, ¿no? Porque no tiene con quién quedarse, ya no tiene otros hijos. Y lo que la hija desea es que el papá no se quede solo, ¿no? Entonces es una lucha de querer acompañarlo, a pesar de que eso puede traer como consecuencias que ella ya se quede sola para siempre, ¿no? Pero al ver nosotros la película nos damos cuenta de que a ella no le importa si después de que su padre ya no esté, ella no le importa quedarse sola o acompañada, ¿no? Sino lo que le importa es estar con su padre, ¿no? O sea, ella acepta estar en esa sociedad que es, digamos, machista, pero lo acepta con orgullo, ¿no? No es que se avergüence, sino que ella está a gusto con el papel que le ha tocado
tener, ¿no? Y eso también es como una paradoja, porque a veces las mujeres a esa edad ya no quieren estar con su familia, sino que quieren ir a otro lado, ¿no? Pero ella sí quiere continuar cuidando a su papá, ¿no? No sé qué más tendrías que comentar Claro, al respecto. habría que ver cuánto de esa educación de la sociedad japonesa ha influido para ya esa conducta de esta señorita, ¿no? De 25 años. Y me imagino que tiene mucho que ver una educación a muy temprana edad que haya recibido, donde la autoridad viene del padre, ¿no? Y no se tiene que discutir. Y cosa curiosa, no ponen allí a una figura femenina como contrapeso, ¿no? No hay una esposa allí que esté regulando. Hay una tía lejana que a su vez le aconseja también a que se case, o sea, recibe esa influencia, esa presión de varios miembros de la familia, hincándole a que ella tiene que ya fundar una familia, ¿no? Lo que a su vez ella reniega por ese hecho. Aquí había apuntado que como que quiere una soledad compartida. O sea, ella quiere estar sola con su padre, siendo uno, ella y su padre. No concibe la idea de una separación. Acá también Ozu es característico por hacer tomas largas, tomas a los paisajes y ya al margen de la soledad, en esta película da para hacer una especie de edición resumida, al igual que lo que tú hace algún tiempo quisiste hacer con la película de Memento de Christopher Nolan, donde querías editarlo al revés para que haya otra lectura de la película. Aquí en la película de Ozu tengo las ganas de resumirlo todo, porque se puede resumir y puede durar. Esta película dura como 1 hora 30. Se puede durar tranquilamente 40 minutos. Hay escenas innecesarias, creo yo. Por ejemplo, la escena del teatro, donde durante como 20 minutos están observando a un guerrero, a un personaje ataviado con utensilios de un guerrero, haciendo una pantomima, una especie de danza, pero que no contribuye en nada en el desarrollo argumental de la película. No sé, esas son cuestiones anexas, pero sí es una película que muestra cómo es una sociedad vertical del Japón antiguo, no tan antiguo, es de la posguerra, Japón de hace unos 70 años atrás. Bueno, ahora podemos pasar a la siguiente película, Leo. ¿Cuál sería en orden cronológico? Sería Humberto D. de Mira, 1952. Acá un paréntesis. Humberto D. es la película que yo te propondría comentarlo a la par con esta película de Kaurismäki, Luces al atardecer, porque notarás que los personajes de Humberto D. con este personaje de este guardia de seguridad en Luces al atardecer si bien ambos son seres solitarios, son completamente diferentes en su personalidad. No sé, te lo propongo. ¿Qué dices tú, Leo? Sí, si deseas podemos comentar los dos al final y pasamos ya con la que sigue. ¿Ya? Ok. Que sería de Wong Kar-wai, Chungking Express, que es de 1994, ¿no? Que son dos historias de amor y de desamor que se desarrollan en Hong Kong, y las dos son historias que transcurren no paralelamente, sino primero sucede una y de ahí a continuación sigue la segunda historia, ¿no? Se conectan solamente al final de la primera, aparece ya la protagonista de la segunda historia, ¿no? Y digamos que serían como mediometrajes, ¿no? Que se han juntado
para hacer una sola película, ¿no? Y donde en este caso los protagonistas son, en el primer caso, un policía y una traficante, ¿no?, de drogas. Y en la segunda es también un policía con una cocinera que trabaja en un restaurante de esos tipo al paso, donde el policía va a cenar frecuentemente, ¿no? Y digamos que la primera historia es un poco más corta, es más, dura algo de 40 minutos, y ya la segunda sí dura 1 hora más o menos, ¿no? Y vayamos por la primera, ¿no?, que es la historia del policía que en este caso ha terminado una relación, y por la locución nos dicen que va a conocer a esta traficante unas horas o días después, ¿no?, de que se ha cruzado accidentalmente con ella, ¿no? No sé qué te pareció a ti esa primera parte, ¿no?, de la película. Es la que mejor, de las dos historias, es la que mejor me ha gustado, pero solo para mencionar, en ambas historias el personaje masculino está representado por policías, que es como una especie de peón, ¿no? Si estamos hablando de la soledad, estamos hablando de las grandes urbes que deshumanizan a sus ciudadanos. Vemos que al policía, que es el personaje que, digamos, tiene el deber de controlar a estos ciudadanos, es el personaje sobre el cual se centra la historia para contarnos que su desazón con el mundo, su desprendimiento con esta sociedad tan aplanadora, y por ejemplo, donde lo curioso de esta primera película es de que vemos que este policía, que supuestamente tiene que combatir el crimen, se topa con un personaje femenino que cometió un crimen, pero el objetivo de esta unión no es para desarrollar una investigación y dar con la resolución, o que los malhechores paguen la falta que hayan hecho. Eso queda al margen, no importa. Lo risible de lo maravilloso de este guión es de que para el director no importa el crimen que hayan cometido el personaje, sea femenino o masculino. Lo que importan son los seres humanos, y cómo al margen de sus pecados, de sus males, dos seres hastiados de su carga, se puede decir, de la carga que la sociedad los impone, se juntan y mantienen una especie de flirteo dentro de un mundo caótico, ¿no? Un flirteo pequeño, banal, y que a su vez se deshace, se desmorona rápidamente. Cada uno, por ejemplo, el personaje femenino hacia el final de esta primera historia logra su cometido, ¿no? Porque vamos a contar un poco la historia. La primera historia se desarrolla cuando esta mujer, que como tú lo dijiste es una traficante de drogas, logra reunir a un grupo de ciudadanos indios para que realicen un pase de drogas a través de un aeropuerto. El pase sale mal y los indios se dispersan, abandonan a esta mujer, y esta mujer, agobiada y presionada por su superior, que le exige pues de que le dé el dinero o las drogas, ella decide resolver el conflicto de un final que no lo voy a decir, para que ustedes puedan observarlo, pero como te lo dije, lo simpático de este guión es de que la presencia del policía no es para
resolver este crimen o este delito, sino simplemente es para ese pretexto. El crimen es el pretexto para que dos almas, un personaje delincuencial interpretado por esta mujer y el personaje del policía, quien supuestamente tiene que resguardar el orden, se juntan al margen de su envoltura que le impone la sociedad para disfrutar de un momento, una especie de romanticismo, que viven dentro de una burbuja, que viven dentro de un momento. Es lo que puedo comentar de esta primera historia, Leo. Sí, a mí me gustaron varias partes de esta primera historia, pero sobre todo hay una parte en un bar donde se conocen ellos dos, donde él se nota que ha tenido un rompimiento, ¿no? Y está triste porque él, a pesar de que quiere estar con alguien, no, las circunstancias hacen que por el momento esté solo, ¿no? Y en esa soledad es que él se le acerca para conversarle, ¿no? Y una de las cosas que le dice a la chica cuando le está hablando, le pregunta si le gusta la piña. Varias veces le pregunta si le gusta la piña, porque según él quiere, de esa forma, con esa pregunta, quiere conocer qué cosas a ella le gustan o le disgustan, porque él siente que si conoce algo de alguien, su soledad no va a ser tan devastadora como lo es hasta ese momento, ¿no? Él tiene la necesidad de querer conocer bien a alguien, ¿no? Y no estar ahorita en este momento como actualmente está, ¿no? Que está sin nadie, ¿no? Y me gustó esa conversación, ¿no? Que tienen allí también. Hay un momento en que, como ella, la protagonista, toda la historia está con unos lentes oscuros, ¿no? Y él le dice que hay tres razones por las que puedes estar así con los lentes oscuros, ¿no? Una es creo que le dice por protegerse del sol, la otra es porque está ocultando algo y quiere pasar desapercibida, y la tercera es porque ha llorado por alguien, ¿no? Y la chica le pregunta, ¿y tú cuál crees que es la razón, ¿no? Y él le dice, yo creo que has llorado por alguien, le dice. Pero en realidad ella se está ocultando, ¿no? Y también ese diálogo me gustó bastante porque nos muestra con pequeñas palabras tanto lo que es un personaje, lo que es, cómo se revela ante el otro, ¿no? El hombre que es, digamos, más interesado en abrirse, y la mujer que es más reservada y no quiere contar nada. Es más, hay momentos en que lo está botando, ¿no? Le dice que se vaya a conocer a otra chica, ¿no? Y otra parte también, esto ya es más como una curiosidad, hay una parte donde él tiene como unas latas de atún que ya están por vencer, creo, o pronto a vencer, y al final, cuando sucede digamos, este hecho que no lo vamos a contar, no vamos a revelar, se ve una toma final en esta historia donde se ve una lata de atún. Con la fecha. Con la fecha de vencimiento, que es ese mismo día, ¿no? en que sucede este hecho, ¿no? Y por curiosidad, esa fecha es 1 de mayo del 94. Y justo hoy estamos también 1 de mayo, ¿no? Así es. Es un detalle que logré percibir, ¿no? ¿Qué te pareció a ti esta parte, o ya la segunda parte, ¿no? de la película?
¿Aló? Sí, ¿qué te pareció la segunda parte ya de la película? Como te lo adelanté, no me gustó mucho, me interesó más la primera, pero en la segunda sigue la deshumanización, ¿no? Del sujeto, en este caso también representado por un policía, quien, a ver, como tú lo adelantaste también, frecuenta, su vida transcurre en su actividad policíaca de noche, llenando unos informes en una calle para luego ir a cenar a una especie de fonda, de puesto tipo chifa, ¿no? Donde el propietario de esta fonda le insinúa para que salga con algunas dependientes que él tiene en su negocio, porque lo ve solo, lo ve que es un tipo que al parecer carga una profunda melancolía. Y lo curioso de esta historia es de que este personaje le da más importancia y conversa con objetos inanimados dentro de su habitación, dentro de su cuarto. Vemos conversar con diversos muñecos, logra conversar con un trapo totalmente raído que lo cuelga tiernamente en la ventana después de limpiar su casa. O sea, tiene mayor simpatía este personaje con los objetos cotidianos inertes de su casa que con la propia gente que está a su alrededor, y con los únicos a los cuales tiene mayor comunicación son con las personas con las que frecuentemente interactúa, como este caso el dependiente del chifa. Entonces, otra prueba más, ¿no?, de que vemos pues de que hay una total deshumanización de los ciudadanos en esta especie de sociedad que nos cuenta Wong Kar-wai o Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Pero lo curioso es de que la historia está centrada en un policía que supuestamente es la autoridad o el representante de la sociedad, ¿no? Si vemos que un representante de la sociedad está en estos menesteres, que podemos decir del ciudadano a pie, ¿no?, que está totalmente más desvalido. Leo. Sí, ahí lo que también me llamó la atención es que en esta historia no solo el policía, sino la camarera también es un personaje solitario, ¿no? Que en esta historia, como es un poco más larga, se trata, digamos, de ver a ambos personajes en sus facetas solitarias, ¿no? Y en este caso, digamos que la camarera es una persona, es poco comprensible las cosas que se muestra que hacen, ¿no? Porque se ve en algunos momentos que entra, no sabemos cómo ha entrado, pero ha entrado a la casa del policía, ¿no? Y se pone a limpiar, a ordenar, a arreglar cosas, ¿no? Y el policía en una de esas la descubre, ¿no? Y no actúa como un policía normal, que es llevársela, a detenerla, ¿no?, por invadir su propiedad, ¿no?, sino que se ponen a conversar, porque ya habían conversado, ya se conocían de antes, ¿no? Pero no le pregunta cómo es que entró, ni por qué entró, ni para qué entró, sino conversan de otras cosas, ¿no?
Es una historia, digamos, más con menos lógica, pero donde se nota en esta historia que él en un inicio es el que está más interesado en estar con ella, ¿no? Pero ella como que no sabemos si quiere estar o si no quiere estar, o es como que es muy volátil lo que lo sentí más que como una persona, lo sentí como a la camarera la sentí como una entidad, como un objeto del deseo no real, sino algo como imaginado, ¿no? Como si es algo que el policía se está imaginando y no la puede hacer, no la puede tenerla en sus, digamos, darle todo lo que él le quiere dar a una persona, ¿no? Sino como algo más volátil, ¿no? Algo que no se puede encasillar o encajar en un lado, sino la sentí más como una idea que como una persona real, ¿no? No sé qué te pareció a ti. Sí, o sea, ahora que lo dices, no sé hasta qué punto podemos definir a esta chica que irrumpe en su vida y en su habitación como aquella, no sé, metafóricamente, como aquella sociedad que irrumpe en el mundo ordenado de uno, ¿no? En este caso la chica ingresando a su habitación obtuvo la llave porque una expareja le deja una carta y al interior de la carta deja una llave, y la carta le deja al dueño del chifa. La camarera lo ve y por ahí pudo obtener la llave de la habitación. Pero yo digo que metafóricamente la chica podría representar a esta sociedad que altera el orden de las cosas de cualquier individuo, el orden, el microcosmos ordenado en el cual vive este personaje es su habitación, pero la chica irrumpe ahí de una forma que no se puede comprender, y lo más incomprensible aún es ordenar y aumentar las cosas que había en esa habitación, colocar nuevos peces ornamentales, reubicar las cosas, cambiar la taza donde se coloca el cepillo dental por otra taza, o sea, son y que no necesariamente sea porque haya estado viejo esa taza, sino es por simplemente cambiar la taza. O sea, es una simbología del Estado que quiere cambiar algún orden ya establecido. Hay que recordar de que esta película fue en el año 94 y fue filmada en Hong Kong. Entonces, como siempre he dicho, de que las películas son hijos del tiempo en el cual han sido filmadas. Hong Kong creo que aún pertenecía a Inglaterra y que después iba a ser reintegrada a China. Entonces habría que ver de qué forma esa simbología juega metafóricamente, entra en referencia con que el poderío inglés todavía dominaba a ciertos sectores de Hong Kong, ¿no? Entonces habría que ver allí qué lectura se podría hacer frente a eso. Pero eso lo dejamos allí y creo que por el tiempo pasamos a la siguiente película más densa. Dura más, pero no por ello es tediosa, más bien es de agradable visionado. ¿Cuál es esa película, Leo? Sí, es Magnolia del 1999 de Paul Thomas Anderson, que es una película de varios personajes, ¿no? Como se le llama, una película coral, donde intervienen, hay cerca de 9 personajes cuyas historias se van entrelazando, se van separando, pero después se vuelven a juntar, no necesariamente físicamente, sino a través de la narración, ¿no? De cómo está contada la historia, ¿no?
hay varios momentos de la película donde, digamos, partes climáticas que están repartidas a lo largo del metraje, donde se ve esta unión, ¿no? Donde cada personaje, a pesar de que algunos representan personajes famosos como Tom Cruise, a pesar de eso son personajes todos solitarios, ¿no? Que no tienen, no se les percibe muy felices en el ambiente donde están viviendo, ¿no? No sé, ¿a ti qué te pareció esta forma, ¿no? De contar las historias así grupales, ¿no? Paul Thomas Anderson dijo de que se inspiró en la película de Robert Altman, Shortcuts. Yo no he visto esa película, pero sé de que también es una película coral, es una película con varios personajes, con varias historias. Y en este caso son como 10 personajes o 7 personajes, no logro recordar bien. Entonces son 7 historias y las 3 horas de duración es el resultado, pues, de poder ensamblar, poder contar todas las historias que se entrecruzan. Y aquí veo, por ejemplo, de que noto de que la soledad está caracterizada en el hecho de que en algunos personajes, que a pesar de que hayan tenido el éxito, hayan cosechado el éxito en la niñez, en la adultez ya son nada, son seres insignificantes y cuyo éxito inicial es un vago recuerdo en su etapa ya madura, lo cual le conlleva a una crisis, y que a su vez esa historia está ligada a otra historia similar donde hay un niño en el mismo tiempo en que el personaje que ha tenido éxito cuando niño, a medida que ocurre eso, hay un niño en la época actual que está viviendo lo mismo, que está sintiendo lo mismo. Y aquí la principal característica que noté en esta película es de que la desazón o la soledad de estos personajes es a raíz de cómo los otros se han valido de su esfuerzo para sentirse ellos sentirse desanimados de sus pares, de sus pares humanos, de sus progenitores, de las autoridades, de algunos conductores de televisión que ellos de niños lo vieron como una figura paterna, y que se sienten en la época actual desvalidos, con cierta desazón, porque se sintieron utilizados. Y gran parte de esta soledad o frustración deviene de eso, en algunas de las historias. Vemos también otra historia como hay diferentes grados de soledad en esta película de Paul Thomas Anderson. En otras de las historias vemos a un policía bonachón, que al parecer gusta de su trabajo, desayuna bien, ora antes de salir a trabajar, se ducha, pero le falta algo que él quizá no lo descubra tan fácilmente. Le va bien, él se nota que es un buen ciudadano norteamericano, pero que a raíz de un incidente es un personaje solitario. Para empezar, todos los personajes ahí son seres solitarios, vive en una casa él solo, pero a la mitad de su historia que es contada, nos enteramos de qué cosa es lo que le falta. Pero como les digo, hay diferentes grados de soledad en estas historias, y no podemos decir que su tragedia viene por una causa común a todas. Leo. Sí, es cierto. Cada personaje tiene un dilema
propio, ¿no? Y los resultados de esa soledad que sienten en el momento son de diversa índole, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que está moribundo y la esposa recién se percata de que lo ama ya cuando está por morirse, ¿no? Y se oye en un diálogo donde ella se siente mal porque no ha sido una buena persona con su esposo, no le ha engañado, le ha sacado la vuelta, ha hecho lo que ha querido con el esposo. Siempre, según cuenta, siempre nunca lo amó, pero justo ahora ya que está moribundo, recién lo ama, ¿no? Y eso, digamos, la pone en el estado actual, ¿no? De que hasta trata de suicidarse, ¿no? Debido a eso, ¿no? A esa soledad que está sintiendo, ¿no? Y también la historia que también me gustó fue la de la hija del animador de televisión que es también cocainómana, que se droga, creo. Hay una chica que se droga y que es el policía que comentaste que va a ayudarla, ¿no? A tratar de salvarla en cierta forma para acompañarla, para que ella no se sienta tan sola, ¿no? Es digamos otra forma de soledad, ¿no? La que está reflejada en esa historia, ¿no? Y también la historia de Tom Cruise que me gustó la escena donde él se ve, está siendo entrevistado y se ve descubierto, ¿no? Por la entrevistadora en el momento en que le refuta algunas cosas que él había dicho que no eran ciertas, ¿no? Y él se queda mirándole en silencio sin decir nada, ¿no? En ese momento también se sintió que el personaje de todo lo poderoso, lo omnipotente que era ante sus admiradores, queda reducido digamos a la mínima expresión, ¿no? Se queda sin respuesta alguna, ¿no? O sea, como que lo desarmaron en ese momento y no tenía cómo defenderse, ¿no? Y eso también nos mostró su grado de soledad que él sentía, ¿no? Y hay momentos que te comentaba en la película que son climáticos, ¿no? Por ejemplo, la parte donde el niño que es prácticamente obligado a concursar en estos programas de televisión, y al momento en que están haciéndole las preguntas se ve como un paralelismo de todas las historias. Están llegando justo en ese momento, también llegan a su clímax, ¿no? Las demás historias que están siendo narradas paralelamente, ¿no? Y en ese momento es como que un plot de todo, donde ahí explosionan todas las historias, digamos en un primer momento, ¿no? Después hay otro segundo momento que es un poco más melancólico, donde se les ve a todos los personajes, a cada uno ya sí se le ve solo, sin nadie más a su lado, donde se oye una canción, una música de fondo, donde cada uno empieza a recitar cierta parte de la canción como si fuera un videoclip, ¿no? Donde cada uno dice una parte y se le ve diciendo ese diálogo alternadamente, ¿no? Y lo que dice la canción también refleja el momento en que ellos están viviendo, ¿no? El momento es como
como un momento de revelación, ¿no? Donde ellos se tienen que dar cuenta de qué es lo que pasa para poder salir adelante, ¿no? Esa es la parte que también me gustó bastante, ¿no? No sé, ¿qué opinas también de esa parte o también del final, ¿no? Que es algo ya surrealista, ¿no? Sí. Lo de las ranas. Uno de los aciertos de la película es su música, porque hilvana todas las historias de una forma magistral. Cada historia, por la música, como tú lo has dicho, va subiendo en intensidad, de tal forma que cuando llega la escena donde el niño tiene que responder una pregunta crucial para que ganen y se lleven el premio mayor, ocurre que el niño antes pidió permiso para ir al baño a la coordinadora de piso en el set de televisión. Al ser denegada esta petición, el niño se frustra y todo lo que devino después como una especie de bola de nieve cuesta abajo es producto de esa negativa, no tan como trivial. Un efecto dominó. Sí, así es, y todas las como historias así que iban así cuesta arriba también van a pique, como un efecto dominó, como tú dices. Y la historia y la música es muy importante en esto para afianzar, porque hay momentos de toques de tambor donde a manera de un clímax, de una tensión increciendo, logra que el espectador esté con sus ojos puestos en la pantalla y ni siquiera parpadee para ver cómo culmina este pequeño clímax que se desarrolla. Y lo otro, lo que tú mencionas casi al final, donde ocurre, lo voy a decir, esta especie de lluvia de ranas, puede ser una especie de realismo mágico, parece Macondo, ¿no? La ciudad ficticia en 100 años de soledad, pero que puede parecer increíble, pero es lógico esta escena, porque ya saliendo de la película he escuchado casos donde después de una tormenta después de una tormenta que esté seguido por huracanes o ciclones, estos ciclones absorben todo lo que hay cerca de las lagunas donde se desarrolla esa tormenta, lo lleva a la atmósfera y ahí dispersa la carga que tiene y lo lleva a cientos de kilómetros tierra adentro. Y se han escuchado casos de lluvia de ranas, de serpientes, de cocodrilos, de peces. Entonces, esta lluvia de ranas, si bien puede parecer increíble, fácilmente puede suceder. Y esta lluvia pues ocurre en el momento de la resolución del conflicto, ¿no? No vamos a decir, esta película no voy a decir cómo se termina la película, porque es magistral, tienen que verla, dura 3 horas, pero es de fácil visión, es al mismo tiempo, es como ver Forrest Gump, que es entretenida, pero en este caso es entretenida y que conmueve, y sobre todo te deja una lección, te deja una gran lección, las pequeñas historias o frases que puedes sacar de las diversas mini historias que se desarrollan. Y hay una frase con la cual me quedo, que la apunté acá, y creo que es algo que persigue a todos los personajes. Es esto: el pasado no termina con nosotros, el pasado nos sigue. Y tiene razón. Vemos historias donde un niño que fue un niño genio en los 70s, 80s, en el año en que se desarrolla la película, es un tipo que vende electrodomésticos, una tienda Avenida Menos. Entonces, y a la par está ocurriendo un hecho similar donde un niño genio está concursando en una televisión local. Entonces, es lo que también se escucha acá en el Perú, ¿no? De que
si nosotros ignoramos la historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Entonces hay algo de verdad en esta frase. Y creo que ya, por lo demás, Sí. tienen que disfrutar Magnolia. ¿Qué dices, Leo? Sí, cierto. Vamos a pasar a las siguientes porque ya nos queda poco tiempo, creo que 7, 8 minutos. Y vamos a hablar de las dos películas ya juntas, ¿no? Que es Sí. Humberto D. y Luces del Atardecer, ¿no? Empecemos por la más antigua, de ahí ya la asociamos a la segunda, ¿no? En esta primera película, Humberto D., que es de 1952, es la historia de un jubilado, ¿no? Que trata de sobrevivir con su miserable pensión, ¿no? que recibe de su trabajo que hizo, y está endeudado en el lugar donde alquila el cuarto, ¿no? Donde tiene una habitación también no en muy buen estado, toda calamitosa, que está llena de hormigas, ¿no? Y vive él solo y solamente con su perrito, ¿no? Y es, digamos, todas las travesías que tiene que pasar él para poder lograr conseguir el dinero. Él al inicio trata de vender cosas, y los compradores como que aprovechan su necesidad para ofrecerle menos o regatearle, y él igual al final tiene que vender las cosas para tratar de juntar el alquiler que debe, ¿no? Y lo más curioso es que la dueña de esta habitación no le acepta los pagos así por partes, ¿no? Sino quiere que le pague de frente todo lo que le debe, ¿no? Y eso para la condición del protagonista es imposible, ¿no? Que pueda juntar toda la plata que está debiendo, ¿no? Y suceden varias cosas a lo largo de la película. No sé qué te pareció a ti la película. Esta película me obliga a hablar, como te lo dije, a la par tanto de Humberto D., película italiana, como de Luces al atardecer de Kaurismäki. Y a lo que quiero referirme es de cómo dos directores, hablando de un mismo tema como la soledad, y para ello utilizando a dos personajes, cómo con dos historias puede conectar y desconectar a su vez a la audiencia. Con Humberto D. nos conectamos fácilmente. Es un tipo anciano bonachón cuya sociedad es un tipo, a ver, un poco de su biografía. Humberto D. es un jubilado que trabajó durante bastante tiempo como funcionario para un ministerio del gobierno italiano, pero ya jubilado, este mismo gobierno le da la espalda, y eso se grafica muy bien en la escena en la cual él, junto con sus compañeros, cuando realiza una huelga, es duramente reprimido por la gendarmería de la zona. Este personaje logra más atención y más cariño por dos personajes que pueden ser de menor importancia que le puede dar la sociedad. En este caso, un perrito que él tiene como fiel amigo, y una sirvienta que trabaja en la pensión donde él puede descansar en las noches. De estos dos personajes, él logra un mejor trato que de la sociedad en la cual él vive y que ha dado gran parte de su tiempo y dedicación. Bien, estábamos comentando la película Humberto D. de Vittorio De Sica, ¿no? Que
como ya bien lo decía John, era la historia de un anciano, ¿no? Que trata de sobrevivir ante su situación de jubilado, ¿no? Que no gana mucho, recibe una pensión bien pobre y trata de pagar las deudas que tiene en el lugar que alquila para vivir, ¿no? Una escena llamativa, ¿no? de esta película que me sobrecogió es la parte donde el protagonista se encuentra con un viejo conocido, el cual lo ve después de mucho tiempo. Parece que habían trabajado juntos en la época en que Humberto D. Trabajaba, y le quiere hacer la conversación, pero este amigo como que parece que está un poco apurado y le dice que ya se tiene que ir, ¿no? Que no puede conversar en ese momento, ¿no? Y Humberto aprovecha unos momentos en el que él le cuenta su drama, ¿no? De que está casi en quiebra y en la miseria absoluta, que lo van a necesita dinero para pagar la deuda que tiene con el alquiler, ¿no? Y hasta le dice la cantidad, ¿no? De cuánto es lo que necesita. Y este señor, que entre comillas era su amigo, un conocido cercano, no le menciona nada de ese tema, sino de frente le dice: mira, ya me tengo que ir, ya nos estamos viendo otro día, ¿no? Y se va y se sube al tranvía, ¿no? Y le dice, y cuando se está subiendo dice: me saludas a tal persona, ¿no? A tal amigo en común que tiene, ¿no? Y Humberto, ya cuando se está yendo, le dice: él ya está muerto, ya. Entonces era algo que me conmovió en ese momento, porque hasta una persona que prácticamente le está rogando que le preste, ¿no? que le dé algo, le da la espalda y lo ignora por completo, ¿no? Y esto hace que él en ese momento esté caminando así por la calle sin ninguna esperanza, y ve a un mendigo que pide limosnas. Prácticamente no pide, ¿no? Sino reclama su limosna a los transeúntes, ¿no? O les dice que tiene 5 o 6 hijos que mantener, ¿no? Prácticamente les grita para que le den algo, ¿no? De manera así prepotente, ¿no? Entonces él al ver esto sigue caminando y se va a una calle poco transitada, casi no pasaba gente, y él empieza a ensayar el ademán de pedir limosna, ¿no? Como queriendo estirar la mano, y como si fuera como un acto reflejo, como si su conciencia le dijera: no hagas eso, y él otra vez recoge la mano, ¿no? Y está así como que quiere estirar la mano y otra vez la recoge, ¿no? Y en un momento, ya cuando él está casi estirando la mano, pasa una persona al costado que lo ve, y ya pasa con la intención de darle una moneda, y por la vergüenza que tenía, Humberto voltea la mano y hace como que si fuera a llover, ¿no? Como que está viendo el clima, y esconde la mano, y el transeúnte que le iba a dar la moneda se va, ¿no? O sea, era ese momento como el momento decisivo de seguir siendo él mismo o rendirse a pedir limosna, ¿no? Era
era el momento crucial de cruzar la línea, ¿no? De ser digno o ser una persona prácticamente miserable, ¿no? Y ese momento él decide todavía conservar su dignidad, ¿no? O conservar lo poco que él considera cómo se debe vivir, ¿no? No sé qué te pareció esa parte o alguna otra parte que recuerdes. La escena del mendigo exigiendo, diciendo tengo 5 hijos que mantener, me hace recordar al taxista en Volver, el Vengador del Futuro, ¿no? Tengo 5 hijos que mantener también. Y también me recuerda... Y se ve en esa parte, se ve que antes él había vendido algo y precisamente había sido a un mendigo, ¿no? Porque se ve que le compra algo, hace una transacción y esta persona se va y cuando se da media vuelta empieza a pedir limosna, ¿no? O sea, hasta el mendigo tenía más dinero que el propio anciano, ¿no? Podía conseguir más pidiendo limosna que su pensión de jubilado, ¿no? Así es. Y también me hace recordar esta especie de ironía de los mendigos en su vehemente exigencia por querer que alguien le ayude, como si la sociedad le está debiendo algo a los mendigos para que exijan con mayor severidad a los ciudadanos. Me hace recordar la escena, no sé si lo has visto, de la vida de Brian, de los Monty Python, este grupo inglés donde la vida de Brian, estoy saliendo un poco de contexto, pero grafica muy bien esta parte. En la vida de Brian, que es una película que se sitúa en la época donde nació Jesús. Brian es un tipo que nació el mismo año donde nació Jesús y se narra todas las cosas que le suceden a él, teniendo como telón de fondo la Judea de esa época, dominada por los romanos. En una escena en particular, Brian está caminando por las calles de Jerusalén y en eso viene un tipo caminando, un muchacho de 20 años, exigiéndole a Brian que le dé ciertas monedas, porque cuenta este mendigo de que un tal Jesús, un tipo de nombre Jesús le curó de la lepra y por tal motivo ya no puede argumentar a los demás para que le den dinero, porque ya como está curado ya nadie le da dinero. Entonces él se siente enfadado porque Jesús le ha sanado y por tal motivo exige con más ira el dinero a sus vecinos, a los pares, ¿no? Porque ese tipo me ha curado, me ha arruinado el negocio. Entonces los Monty Python pues son muy críticos, tienen una picardía para hacer chistes de cosas que a veces no debería dar risa, ¿no? No se debería tocar, pero los Monty Python son geniales en eso. Solo quería decirlo con respecto a Humberto D. Y con respecto a Luces al atardecer, que es lo que estaba comentando hace un momento, era de como dos películas que hablan de lo mismo, de la soledad del hombre, puede hacer de que en el espectador genere empatía o rechazo. En el personaje de este guardia de seguridad en Luces al atardecer, en mi caso en particular, no hay una química, no hay una buena química entre este personaje y yo. No sé si será por el hecho de que, a ver, Finlandia es un país nórdico, es un país frío, por ende el clima puede afectar severamente el temperamento de los ciudadanos, pero a pesar de ello yo empaticé más con la película
anterior a esta, que es El hombre sin pasado de Kaurismäki, que me gustó más el personaje. Me logré enternecer con este tipo al que golpean y pierde la memoria y por ende pierde su pasado y es un tipo NN para la sociedad finlandesa. Pero en este personaje, en Luces al atardecer, las cosas que hace suelen ser comportamientos hasta de un niño o de un tipo que no está en sus cabales, cosa que no noto que hay una cierta lógica en el desarrollo en el devenir de la historia. El personaje por el cual siente atracción, una chica que trabaja en una especie de food trucks, se le llama así, es una especie de carromato donde vende salchichas al paso, que también es una personaje femenino como autómata, no tiene mayor, no hay mucha, no hay una carga emocional de mayor valía en ella, y donde sí logro, digamos, tener un acercamiento más vital por su desempeño, es un niño que cuida a un perrito, pero que a su vez este niño tiene la característica de que parece ser un inmigrante, ¿no? Por la tez y por la forma como se desenvuelve o cómo habla, parece que hay mayor humanismo en este personaje. Es el único atractivo en cuanto a los personajes, es el mayor atractivo este personaje del niño inmigrante, pero de los personajes citadinos, autóctonos, no logra conmoverme, y por tal motivo no logro empatizar mucho con esta película, Leo. Bueno, tiene, como mencionas, los personajes tienen como un comportamiento, como un registro serio, donde todo es no robótico, pero no, como si no tuvieran expresiones que mostrar, o sea, tienen una forma de ser seria. En ningún momento recuerdo de toda la película que el personaje, el protagonista, sonríe en algún momento, ¿no? Todo el momento tiene la misma cara, el mismo semblante, o verlo molesto, ¿no? Ni siquiera se le ve molesto, se le ve serio nada más. No se le ve ni triste, ni alegre, ni furioso, solamente se le ve como impávido, ¿no? Y no solo al protagonista, sino a todos los personajes, ¿no? Pero creo que es esta forma de que sean así, me parece que es algo intencional, ¿no? del director, porque como mencionas en sus otras películas, sus personajes no tan a este grado, pero sí tienen ese comportamiento que es poco expresivo, ¿no? Son personajes callados o que no expresan las emociones así a flor de piel, no es tampoco es que es como un país latino o italiano, ¿no? Son de Finlandia, ¿no? Digamos que son un poco más, se podría percibir que podría ser que es así su carácter por el lugar de donde son, ¿no? Y al inicio, digamos que me pareció un poco raro, pero después ya me fui acostumbrando a que ese era el tono en que el director quería contar la historia, ¿no? Quería mostrarnos unos personajes. También tal vez ha querido que sean así para mostrarnos la soledad en que ellos se encuentran en ese momento, ¿no? Y porque el personaje principal no solo es una persona que vive sola, sino que
en el trabajo también donde está, que es de vigilante, también está solo, y los compañeros, todos los compañeros que tienen, parece que lo miran mal o se burlan de él o no le tienen ningún respeto, ¿no? Él está marginado en su ambiente de trabajo y también como vive solo, no tiene con quién relacionarse, ¿no? Solamente con esta camarera que trabaja también en un restaurante así al paso, ¿no? Que es como un camión donde sirve comida, ¿no? Entonces, y este personaje que es esta camarera también tiene una actitud similar a la de él, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Son personajes inexpresivos, ¿no? Y el personaje femenino que lo traiciona a él también tiene este mismo carácter, ¿no? Son personas que no suelen expresarse mucho, sí hablan, sí conversan, sí sabe relacionarse, solo que al tener este carácter tan serio, digamos que eso nos refleja o nos quiere mostrar a nosotros que esa poca, digamos, apertura a estar felices es porque se sienten en realidad solos, ¿no? Digamos, eso es lo que pude percibir, ¿no? Que el mostrarlo así hace que nosotros lo percibamos como un personaje triste, ¿no? Que no tiene con quién estar, con quién relacionarse, ¿no? Este personaje en Luces al atardecer, ahora que me acuerdo, sí sonrió solo una vez en la película, y es cuando estuvo en la cárcel. Creo que pasaron una canción o contó una anécdota su compañero de celda, está un grupo reunido, y fue el único momento en la cual sonrió. Pero sonríe en el lugar menos feliz, ¿no? Cuando está golpeado, cuando está desahuciado civilmente. Algo que iba a decir. Y a pesar de todo lo que le pasa, de todo lo que sufre, de todas las traiciones de las que es víctima, al final, cuando él sale nuevamente en libertad, como que busca vengarse, y esta venganza le sale peor, ¿no? de lo que él había planeado, ¿no? Es el peor intento de venganza que he visto, ¿no? Es la venganza más torpe que pudo haber registrado el cine. Sí. No, a lo que iba era que al final, ya cuando él está tirado ahí al costado de un camión, creo, viejo, ahí malherido, llega esta chica, la camarera, ¿no? Con la que lo acompañaba en algunos momentos, ¿no? de su vida. Le dice que lo quiere llevar al hospital, ¿no? Para que se recupere, ¿no? Para que no se muera allí tirado, ¿no? Y él le responde esta frase, ¿no? Que era: yo no me voy a morir aquí, le dice. Y en ese momento se ve el único gesto de toda la película, el único gesto de afecto, ¿no? De cariño, que él puede percibir de otra persona, ¿no? Que es darse la mano, ¿no? Como que es digamos que no todo está perdido para él, ¿no? Que algo se puede
esperar de ese gesto, ¿no? A pesar de todo lo que le ha caído, él tiene, el director no lo deja ahí abandonado, ¿no? Sino que le da esa oportunidad de levantarse, ¿no? Y de recuperarse. Tiene muchas interpretaciones. Y yo me quedo con gestos, ¿verdad? Porque hay otra escena en la película del mismo director Kaurismäki, en la película El hombre sin pasado, cuyo personaje me conmovió más, y es la escena donde grafica hasta dónde pudo tocar fondo este tipo luego del grave suceso que le pasó. Y es la escena donde él se acerca, no tiene nada, es un tipo sin dinero, se acerca al parecer a un bar que antes frecuentaba y le pide a la dependienta, a la señora, que le dé La señora le pregunta si quiere un café, él dice no, pero deme un vaso con agua caliente. Y la señora le pasa el vaso con el agua caliente y él saca de su saco una caja de fósforos, abre la cajita y de ahí saca un filtrante que parece que lo ha tenido, ya le ha dado muchos usos, y lo pone en esta taza con agua caliente, ¿no? Es la escena más, digamos, para mí sublime, donde se grafica el hecho de que este tipo ya el sistema lo estrujó tanto que solamente tiene un mísero filtrante para poder endulzar su triste vida, ¿no? La dependiente observa eso, se conmueve y ya le da comida, pero esta escena es genial en el cine de Kaurismäki, gestos, momentos que sí logran hacer más consumible su cine. Pero por lo demás, en esta última película de Luces al atardecer, el personaje del guardia de seguridad me es un poco distante. Pero yo creo que ya con esto estamos acabando, ¿no, Leo? Sí, con eso ya terminaríamos. Hay otras películas que no se han podido comentar, por ejemplo, todas las películas de náufragos o de películas de hombres que se quedan en el espacio, que hablan del momento que viven por una soledad, pero es una soledad que ha sido impuesta a la fuerza, ¿no? Que se han visto accidentalmente metidos en esa soledad, ¿no? En este caso hemos querido más hablar de la soledad en personas, digamos, más comunes y corrientes, ¿no? Que de un momento a otro perciben la soledad como algo, en unos casos como algo natural y en otros casos como algo que difícil de sobrellevar, ¿no? Porque muchas personas relacionan soledad con tristeza, ¿no? En cambio, otras personas, para otros la soledad es como un aliciente para poder reflexionar más cosas, sentirse más libres de repente o tener una cierta libertad, ¿no? En cambio, para otros soledad es no tener con quién estar, es bueno ver esos puntos de vista, ¿no? Claro, así es. ¿Algunas palabras finales sobre el tema? No, está bien con la cual tú cierras, porque la soledad depende de la percepción del individuo frente a ella. Como tú dices, para algunos la soledad puede ser un lugar deseable para huir de la sociedad que lo jode, que lo atosiga, y para otros es el lugar al cual
tiene que llegar o le es empujado por ciertos conflictos, por ciertos poderes ocultos o por personajes o por personas de su entorno que le obligan a llevar esa vida. Pero depende del individuo, de cómo se desenvuelve en ese ámbito para ver su humanidad, ¿no? Para ver su grandeza o su pequeñez. Bueno, ya creo que todo con respecto a estas 5 películas está dicho. Nosotros vamos a escuchar las opiniones de la gente que nos puedan pedir que comentemos otras películas, otros ciclos, quizá con otra temática, o hablar de un mismo director. Eso ya lo vamos a desarrollar en los programas siguientes. Creo que con esto ya culminamos con... Sí, así es. Solo ya para terminar, decirles que este video también va a estar en YouTube, y ahí también pueden suscribirse al canal de La Última Butaca a la Izquierda en YouTube, para que puedan recibir las notificaciones, ¿no?, de cuando subimos nuevos videos, nuevos contenidos. Y también ahí en los comentarios nos pueden indicar si les gusta o si no les gusta, o qué temas de cine de otras películas desean que hablemos, ¿no? Ya para las próximas ocasiones, ¿no? Bueno, eso ya sería todo, y ya nos estaremos viendo el próximo podcast, que ya sería el 4.º podcast, y que es el próximo viernes, ¿no? Ya como se ha hecho costumbre, ¿no? Eso sería todo, y ya nos estaríamos viendo. Perfecto. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Chao.